Hoy vamos a darle una vuelta a una idea potentísima del ensayo del doctor Daniel Rojas. ¿Y si la vejez no fuera el final de nada? ¿Y si en realidad fuera la etapa en la que por fin la vida empieza a comprenderse de verdad? Venga, vamos a hacer un recorrido que nos invita a reformularlo todo sobre cómo vemos el envejecimiento. Fíjate, la vejez rara vez es el motivo por el que alguien va al médico. Nadie pide cita diciendo, doctor, vengo porque estoy envejeciendo. Y sin embargo, está ahí, de fondo. Se cuelan frases como esta, como si fuera un golpe, algo que te llega de repente sin avisar. Y aquí está la clave. A partir de un momento, que no tiene que ver con la edad, sino con la vida de cada uno, la vejez se convierte en una especie de cajón desastre. Se usa para explicar el cansancio, los dolores, la lentitud, incluso el no atreverse a hacer ciertas cosas. Es una palabra que, sí, ordena nuestro mundo, pero que muchas veces también nos cierra puertas. Y es que esa tendencia a cerrar, a dar las cosas por sentadas, viene de una cultura que ha convertido el envejecer en un problema que hay que evitar, en un fallo que hay que disimular. Pero, ¿y si le damos la vuelta? ¿Y si dejamos de verlo como algo raro, como una anomalía? Pues esta es la idea central del ensayo, que envejecer no es una desviación del camino, es el camino en sí. De hecho, es la única forma que tenemos de vivir. Si lo piensas, empezamos a envejecer desde que nacemos. La gran diferencia está en cómo lo vivimos en cada etapa. Y esto es muy interesante. Al principio, envejecer es claramente ganar. Ganamos control sobre el cuerpo, aprendemos a hablar, ganamos autonomía, pero más tarde el proceso no se detiene, se transforma. Lo que quizás se pierde en velocidad o en fuerza bruta, a menudo se gana en perspectiva, en capacidad de integrar ideas y en una especie de economía emocional. Y claro, esto nos lleva a la gran pregunta, una de esas un poco incómodas, pero que hay que hacerse. Este cambio de cromos, ¿no?, entre la capacidad física y la perspectiva interna, ¿es solo biología o tiene algún sentido más profundo en nuestra vida? Porque este intercambio de capacidades tiene un impacto brutal en lo personal y en lo social, sobre todo en el lugar que ocupamos dentro de nuestra propia familia. Para muchísima gente, la verdadera lucha no es física, no es necesitar un bastón o pedir ayuda. El conflicto, de verdad, es de identidad. Es ese cambio de rol tan bestia de pasar de ser la persona que cuida a ser la persona a la que cuidan. Y esta frase lo resume a la perfección. El dolor muchas veces no viene de la limitación en sí, viene de esa sensación de dejar de ser quien resolvía los problemas, quien sostenía a los demás, la persona a la que todos acudían. Es la pérdida de ese lugar. Esta nueva etapa de la vida, casi sin querer, empuja a hacer una revisión silenciosa de la propia historia. Y claro, con esa revisión aparece la fantasía de poder cambiar el pasado. A ver, ¿quién no ha jugado a este juego mental alguna vez? Es un clásico. El deseo de volver atrás, de revisitar tu propia historia, pero claro, con el conocimiento que tienes ahora. Pero aquí está la trampa. La paradoja es brutal, porque si corrigieras el pasado, estarías borrando las experiencias, las decisiones, incluso los errores que te llevaron a tener a las personas y los vínculos que hoy dan sentido a tu vida. La vida al final no se puede corregir sin borrarla. Es justo en este punto cuando te das cuenta de que la vida ya no se puede corregir, donde aparece la promesa de la sabiduría. Pero ojo, y esto es muy importante, la sabiduría no es un premio que te dan con la edad, es una posibilidad, una elección. Vamos, que envejecer es inevitable, pero comprender no lo es una elección, y esa elección nos puede llevar por dos caminos muy distintos. Uno de comprensión, de integración, de aceptación, y otro de rigidez, de seguir peleando viejas batallas y negar la realidad. Entonces, ¿qué es la sabiduría de la que hablamos? No es acumular datos o conocimientos, es una forma de comprensión mucho más profunda que nace, precisamente, de enfrentarse a los límites de la vida. Es esa tarea de ordenar tu propia historia sin quitarle nada, y así crear las condiciones para entender la vida, no solo para vivirla. Y es que hasta nuestra forma de pensar cambia. Fíjate qué curioso. La juventud, con su capacidad de abstracción, es ideal para las matemáticas. La madurez, con la habilidad para integrar, es perfecta para el arte. Y la vejez, con esa perspectiva que da el tiempo, nos acerca a la filosofía, a la búsqueda de sentido. No es solo una cuestión de talento, es la biografía la que va moldeando nuestras habilidades. Claro, cuando el tiempo se percibe como algo que se acaba, las preguntas cambian por completo. El foco ya no está en optimizar el futuro, sino en reconciliarse con el pasado. Y el lamento más profundo ya no es por los errores cometidos, sino por esas cosas que se quedaron en el tintero, por lo que nunca se llegó a hacer. Al final, todo esto nos lleva a la gran transformación. Entender la vejez como una reorientación profunda, fundamental, de nuestra propia existencia. La vejez, por tanto, no es ni solo un declive ni solo una ganancia. Es una transformación completa de nuestra relación con estos 4 pilares, con el tiempo que nos queda, con el cuerpo que tenemos, con el papel que jugamos en el mundo y, sobre todo, con el sentido que le damos a todo.
Y el ensayo nos deja con esta reflexión final, que es preciosa, que a lo mejor la meta de esta última etapa de la vida no es cerrar el libro, sino aprender a vivir en él por completo, a habitar la historia entera, con todas sus luces y sus sombras. Así que esta reflexión nos deja una pregunta en el aire, ¿no? Darle vueltas a estas ideas no nos va a garantizar la sabiduría, está claro. Pero quizá, solo quizá, nos ayude a no llegar al final del camino sin habernos hecho al menos una vez las preguntas que de verdad importan.